Bueno, cuánto ánimo. Aquí vamos hoy a hablar de romance, a cantar, pero también le voy a poner temas políticos a estos hombres porque son personas que siempre han dado su opinión claramente y sin tapujos, como debe ser por un artista comprometido como lo son Dani Rivera y Sergio Vargas en el día de hoy con nosotros, brindando por todas las ellas de este país. Señores, prepárense que eso va a ser muy especial, por supuesto, como decía Edwin, Checho, pero ahora vamos a empezar hablando de un tema y estoy solita. Farid está en una reunión muy importante que tiene que ver con una junta de vecinos por la que ella ha estado luchando y aquí en este espacio también le hemos dado el tiempo a esa situación que parece que por fin se va a resolver. Así es que mañana les daremos las buenas noticias a todos. Voy a empezar con un tema que yo creo que pocas veces se ha tratado en televisión, porque Edwin lo dijo muy rápido y a la ligera. Hablamos siempre del duelo cuando se pierde a un ser querido, cuando se pierde un trabajo, cuando un divorcio y una serie de otros duelos, pequeños, grandes, que se viven en la vida. Pero cuando ese ser querido, esa madre, ese padre, ese hijo, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese compañerito del colegio, se suicida, nadie habla, no solamente del suicidio, porque todavía es un tema tabú, sino de lo que vive todo el que queda atrás, todos los sentimientos. Y precisamente en un país donde tenemos aproximadamente, hay que ver las estadísticas, más de 600 suicidios anuales, muchos más que lo intentan y otros que tienen pensamientos recurrentes de muerte. Es una problemática importante y todo lo que deja atrás también. Por eso hemos decidido invitarle. En el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y ustedes saben que se está hablando mucho de este tema porque parece que ha habido un incremento en los problemas de salud mental y uno de ellos precisamente es la depresión, es la ansiedad y todo esto. Vamos a hablar con Rosa Mariana Brea Franco, quien es especialista en crisis, trauma y duelo, y la invitamos a pasar en este momento para hablar del duelo después del suicidio. Hola. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tener a una eminencia, a una autoridad que además yo creo que fue la primera persona, el primer libro que yo leí sobre el duelo hace muchísimos años. Tenemos muchos años en esto, sí. Muchos años en esto, y es verdad que no se habla mucho de ese otro tipo de duelo. Es un duelo muy complejo. Nosotros los terapeutas de duelos decimos que en el 98.9% de las personas que tienen pérdida por suicidio tienen que buscar ayuda. Pero ahí que está el tema. ¿Qué tipo de ayuda? Porque nosotros los mismos terapeutas de duelo hemos tenido que, vamos a decir, informarnos y estudiar, porque es un duelo muy particular. Como tú decías al inicio, presentando, claro, la pérdida de un papá, de un hermano, vamos a decir, por accidente, por una enfermedad, natural, por una muerte natural, es difícil, es doloroso, pero tú puedes más o menos comprender e ir aceptando. Pero cuando es una pérdida por suicidio, es una pérdida devastadora, por todo lo que trae, por toda la secuela, por todas las interrogantes, la culpa, los por qué, la vergüenza, el miedo que te provoca el tú vivir una pérdida de un ser querido, como que tú te sientes, yo pude haberlo evitado, yo pude haberme dado cuenta en muchos casos. Y como tú dices, la culpa devastadora, y eso nos afecta tanto a adultos, niños, porque los niños también hay que incluirlos en este proceso. Claro, vamos a hablar de adolescentes. Vamos a hablar de los diferentes, de todas las personas que deja alguien que se va de esa manera abrupta y por decisión propia. ¿Qué pasa con ellos? En el caso de un hijo, por ejemplo, y a mí me gustaría que hicieran el mayor silencio posible, porque este es un tema importante. Uno nunca sabe cuándo va a tener que encarar algo así. No sé si es en el estudio de al lado, pero es un tema que yo quiero que todo el mundo preste mucha atención, aquí mismo también en el estudio. Cuando se van sin una explicación, que muchas veces no dejan notas. sin una carta. No dejan nada.
sin que tú incluso te hayas dado cuenta, sin que sea una persona depresiva que ha estado en tratamientos depresivos, que lleva años Y siendo que parece tratado, que ha superado la depresión y de repente tú dices, no, pero ¿qué pasó? pero una persona que tú no reconoces, que no sabías, que no podías identificar, que no estaba diagnosticada con una depresión Bien. y de repente toma una decisión así, no lo comunica a nadie, te sorprende. ¿Qué pasa con la persona que encuentra al que se ha suicidado? ¿Qué pasa con esa madre, ese padre que encuentra a su hijo? Y vamos a ir hablando de todos los miembros de la Hay familia. muchos escenarios, porque ese que tú dices puede ser que sea en la misma casa, que es una situación muy traumática cuando ocurre en la misma casa. Puede ser también que la persona desaparezca y hay muchas personas desaparecidas que luego se constata que ha habido un suicidio y eso todavía deja un sabor amargo porque no hay un cuerpo que despedir en esos casos. Entonces, realmente, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, y eso es una de las cosas que gracias a Dios se está comenzando a concientizar a la población, de que se tiene que hablar, se tiene que decir. Tú dirás, hasta a los niños, sí, a los niños hay que explicarle. Los niños desde pequeños hay que explicarle qué pasó con ¿Cómo tú ese. le dices? Depende de la edad, tú tienes que manejarlo de acuerdo a la edad. Vamos a suponer un niño de 3 a 5 años, que es lo más pequeño que tú puedes decir en el ciclo vital. A un niño que se le muere su papá o su abuelo, o un hermano, ¿O un su tío, mamá? o su mamá, Peor aún. eh, se le tiene que decir, se le tiene que explicar. Hay que usar términos sencillos, pero decirlo, mira, así como las personas se enferman, se enferman muy, 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 muy grave, tu mamá eh, tenía una situación en su cerebro que no trabajaba bien, que no funcionaba bien. Y por esa circunstancia tu mamá dejó de vivir. ¿Y qué significa morir? Hay que explicarle a un niño. La persona no respira, la persona no escucha, la persona no siente. Entonces, por supuesto, esa es una primera explicación. Después de ahí vendrán muchas más A medida que vaya que creciendo. vaya creciendo. E imagínate también en casos de niños más grandes o adolescentes que encuentran a su hermano o Mm. a quien haya sido, lo encuentran. El que encuentra es el que queda más traumatizado todavía, No porque esa imagen, necesariamente, no necesariamente, no. todos. El suicidio es, como yo te dije al inicio, es un impacto que estremece, es como un tsunami, es un tsunami. Las sensaciones que se viven No, esos no, días no, es subsiguientes, es como si terrible. uno estuviera, ¿cuáles son los sentimientos porque sabemos el duelo, por cuáles etapas pasa, ya muchas veces hemos hablado de esto, pero en el caso del suicidio, hablabas de la culpa, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué no la escuché? ¿Qué fue lo último que yo le dije? Sí, Discutí con ella, eso, discutí le con él, dije. fue mi culpa, fue Imagínate mi, un yo, hermano, María Cela, que puede decir que yo peleé con él porque yo sí. quería tal juguete, un niño, o porque yo estaba peleando por X razón, fue mi culpa, fue por mí que lo hizo. Y la O mayoría no deja una carta. no, casi, eso es una minoría que lo deja. Y cuando tú nunca sabes por qué y nunca lo vas a saber hasta el último día de tu vida, porque Es que hay muchas razones ¿cómo se lidia por la con que eso? la gente se suicida, porque tú tienes que ver la parte de salud. Puede ser una condición de salud mental, una condición física, también Una puede haber enfermedad. hasta un trauma cerebral, puede llevar a la gente a quitarse la vida. Puede ser también, o sea, un tema grave de salud, que haya dolor, que haya malestar. Eso es una parte. Después tenemos el acoso, tenemos el bullying, ¿Cuántos adolescentes también estamos viendo fuera de nuestro país y en nuestro el país también, ciberacoso, exacto, que se han suicidado? por eso. Una pregunta, ¿ha aumentado el número de personas jóvenes que se suicidan después de la pandemia? Sí, bueno, desde antes, en el mundo hay alrededor de 900.000 personas que se suicidan, Todos los años. sí. Y ya se ha establecido que la población más sensible es de 15 a 29 años. E incluso ha descendido. Ya hay niños de 10, de 11, de 9, de 8. Uno está viendo eso que Abuso antes. sexual, Eh, que influye también maltrato físico, maltrato emocional, y los niños
desesperado. Hay niños que se tiran de azoteas y todo, corriendo por situaciones extremas, violencia intrafamiliar. O sea, las causas son muy dramáticas. ¿Cómo se supera algo así? Eh, Hay una vergüenza de que los demás lo sepan, porque inmediatamente muchas veces hay comentarios. Ah, eso fue que tuvo un problema con fulana, que Exacto. fulana era muy estricta con él, Exacto. o que fulano Se le tiende a pegó los juzgar, cuernos, a o que juzgar. fulana le hacía la vida imposible, Claro. o siempre buscando el culpable y la Sí, razón. porque el Eso ser humano no debe tiene que ser. buscar una lógica y sobre todo en los casos de suicidio, eso le va también a los familiares, no solamente a la comunidad. Hay que buscar una explicación. Porque una persona se enferma, María Cela, le da un infarto, tiene un problema de salud crónica, tú entiendes por qué fallece. Pero no es justo adjudicarle la responsabilidad de una decisión como esa, que obviamente no es una decisión tomada. No, toma tiempo, se elabora, se Exacto. elabora. Aunque hay gente que lo hace por impulso. Sí, bueno, a veces también bajo consumo, bajo una carga fuerte de estupefaciente o de alcohol, como que le da como el impulso, pero hay mucha desesperanza, mucha desolación, Mucho vacío mucho existencial. vacío existencial, mucho sentirse desamparado, abandonado. O sea, las causas son múltiples. No es una explicación única, es lo que Ok. te quiero decir. Si tú Y no como tampoco es por familiar, herencia. si tú como familiar has hecho todo lo posible, has llevado a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu amiga, vamos a hablar también de los Sí, de amigos, amigos, compañeros de de los trabajo. vecinos, de los compañeros de trabajo, porque esto es un trauma para todo el mundo. Para todo el mundo. Los amigos se preguntan, ¿qué pude Exacto. haber hecho? ¿Por qué no me di Exacto. cuenta? Que Y a lo los mejor... adolescentes, imagínate. Exacto. Si tú has hecho todo lo posible, has ayudado a esa persona y aún así ocurre, hay un sentimiento, hay menos sentimiento de culpa. No, al contrario. Lo peor en el duelo por suicidio es precisamente eso. Y eso es lo que muchos terapeutas, nosotros los que trabajamos con dolientes por suicidio, tenemos que insistir, que es trabajar y cambiar como, es un proceso, pero es cambiar como una narrativa diferente de cómo tú te relacionabas con ese doliente, con esa persona que se quita la vida, porque realmente las personas, como tú dijiste, se quedan impactadas con la imagen, con lo que pasó. Pero esa persona, tú tenías una relación con esa persona. Tú tienes que trabajar lo que fue esa relación que tú tuviste y no asumir que esa persona decidió quitarse la vida por una circunstancia específica de la dinámica tuya de esa relación. Por eso nadie debe echarle la culpa o debe hablar de eso, aunque sea sotoboshe, porque la persona se siente peor y muchas veces hay suicidio después de suicidios. Por supuesto. Y ese es otro punto también, los medios de comunicación, que no quiero dejar de mencionar eso. Cuando ocurre un suicidio, no es que no se diga, se tiene que decir, pero no graficarlo, no decir El detalle de los cómo. medios, lo que la persona utilizó. Es que eso, si una persona está sensible porque ha tenido una pérdida por suicidio y está viviendo un duelo que anhela a ese ser querido y quisiera reunirse con ese ser querido, eso es parte también del mismo proceso Claro. de duelo, que quisiera morirme para estar con ese ser querido. Entonces, como tú le presentas toda una parafernalia de lo que pasó, cómo fue, lo que lo hizo, eso no los ayuda a personas vulnerables. Otra cosa, está el estigma de la religión, de la fe, que suicidarte es un pecado, que no vas al cielo. La gente muy cristiana tiene vergüenza de decir que ese familiar se suicidó y los que no también, porque siempre, ay, ¿qué pudo haber? ¿Qué hogar tan infeliz le dio esa señora? Sí, es O un qué sesgo. hogar tan infeliz le dio ese una señor, etiqueta, o esos padres, claro, a esos hijos. claro. Entonces, uno tiende a no hablar y es bueno hablarlo y es bueno quitar esa idea de que esa persona va al fuego del infierno, porque esa persona estaba enferma. Y yo quiero insistir que la Iglesia Católica, y yo he conversado con muchos sacerdotes, ha cambiado bastante la óptica del que se suicida, porque entiende eso mismo, que es una persona atormentada, es una persona que está sufriendo, es una persona que probablemente tenga un tema, la mayoría de las veces, de salud mental. O sea, que no lo están etiquetando. Tal vez eso eran años atrás. Y hablarlo, es decir, por ejemplo, que le pase a uno y lo pueda decir en el barrio o lo pueda decir en la familia. Mientras más se dice, se quitó la vida. mientras más se habla,
es mucho más fácil para los dolientes. Es como quitarse como un peso, porque es que ¿qué es lo que ayuda a un doliente? Hablar, explicar. Pero a los vecinos, a los amigos, a la gente cercana. A la gente cercana, exacto, que no se sienta que va a estar siendo juzgado. Eso es lo que ayuda en un proceso de duelo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, juzgar. Claro, y por otro claro. lado... Y pensar que es contagioso. Si esa familia hubo un suicidio, vamos a alejarnos, porque se puede pegar. Hay familias que tienen un problema. Por ejemplo, Ernest Hemingway, el escritor, la hija, la nieta. Bipolaridad. O sea, bipolaridad. Son temas, eso es otro tema. Pero cuando es una persona, es una amiga, es un familiar, eso no hay por qué hacerle sentir vergüenza de lo que pasó, ni tampoco sentir pena, porque esa es otra cosa. Si yo digo que se suicidó, es peor que si yo digo que murió de cáncer, porque entonces, ay, pobrecita, y todo el tiempo me van a ver como la víctima de aquel que se suicidó, porque incluso hay sentimientos de abandono, me imagino, porque él decidió dejarme sola, o mi hijo decidió dejarme con este dolor para toda la vida. O con estas situaciones, porque a veces también son situaciones de deudas y de también complicadas. Peor todavía. Fue cobarde y ahora tengo yo que cargar. Y ahora tengo yo que asumir toda esa carga y los hijos también. Una cosa es ser compasivo y entender que lo que ayuda a los dolientes precisamente comprenderlos, no juzgarlos. Porque tú dices, que se puede haber en una familia copiar el hecho de que si se suicidó un abuelo, a lo mejor el papá o el hijo. No, es como la manera de enfrentar las circunstancias, los problemas. Pero se tiene el temor de que uno puede volver a repetir esos patrones. Pero por eso es que se tienen que hablar y se tiene que concientizar. Tú tienes que identificar, si tú tienes un problema, buscar ayuda, a dónde dirigirte, cómo hablarlo, qué hacer. Si tú estás recibiendo bullying en la escuela, concientizar a los niños, porque muchas niñas, por ejemplo, se han sentido acosadas porque han salido sus fotos desnudas en las redes sociales. Y es una vergüenza que no pueden con eso y no pueden lidiar con eso en la familia. Y se pierde una vida que tenía todo por delante, todo el por potencial. una tontería que con los años no iba a significar absolutamente nada. Pero luego hay que lidiar también, hacer una terapia con los compañeros de clase, con los compañeros de trabajo. La terapia es recomendada con todo el mundo, cuando una persona se suicida. Con la escuela, en el caso de los muchachos, en el área de trabajo. Claro, es una terapia compleja. Y cuando una persona entiende que ya esto se fue de la mano, este duelo no es normal, aún fuera por suicidio, yo necesito buscar ayuda. Porque yo sé que mi vida nunca va a ser igual. O sea, si un hijo hizo eso, mi vida, yo lo sé, jamás va a ser igual. Incluso hay complejo de culpa si yo me río. Si yo soy feliz en un momento determinado, me siento culpable. Hasta los mismos terapeutas te quieren hacer ver, no, fue un infarto, no, y después de un tiempo ya aceptan, porque a ellos les cuesta aceptar que fue un suicidio. Buscar ayuda. Pero siempre se puede buscar una salida, una ayuda. La ayuda es necesaria. ¿Cuánto tiempo el duelo debe durar normalmente? Depende de cada persona, depende de muchísimas variables, de la personalidad, de la edad que haya tenido, pero acordémonos que los duelos no se cierran, se aprende a vivir con la pérdida. Ese es el punto. Gracias, Rosa Mariana, por haber estado con nosotros. Yo creo que esto le ha servido a muchísima gente. Es un tema realmente difícil de enfrentar, pero necesario. Pero necesario, claro, sobre todo en estos tiempos. Y no hablamos del suicidio per se, porque ese es otro capítulo completamente diferente. Pero prestar siempre atención a los cambios de humor de las personas que nos rodean, a las palabras que dicen, a los pensamientos que pueda tener la persona. Al aislamiento. Y aquella persona que es la víctima, porque la víctima no es solo el que se quita la vida de su propia acción, de su propia mano, también todos aquellos que dejan. Vamos a ser compasivos y a no juzgar, a no juzgar. Es el mejor consejo que podemos dar. Abrir nuestros corazones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Fuerte aplauso. Regresamos en un instante con Checho y luego tenemos aquí a Dani Rivera y a Sergio Vargas. ¿Oíste? ¿Algún problema? Ya volvemos. Ya me puedo pasar.